Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de esta noche. A todos los alumnos que nos acompañan, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, lo que es la relación obesidad-diabetes y el impacto que está teniendo actualmente en nuestra sociedad mexicana. Son cordialmente bienvenidos y vamos a iniciar la sesión de hoy. Esperemos que el tema sea de su agrado y pues no sé si está por ahí, maestra doctora Saraí. Sí, claro que sí, ya estamos por aquí, maestro. Ok, perfecto. La doctora Saraí es del estado de Puebla y ella nos va a compartir este tema, esta sesión. Recuerden que si desean adquirir su constancia, tiene un costo de 200 pesos para los alumnos que deseen adquirirlas. Bienvenidos, iniciamos, doctora. Ya la hice Claro que sí, hospedadora. maestro. Muy bien. Bienvenida, Bueno, iniciamos. hoy hablaremos acerca de un tema muy relevante a nivel nacional y mundial, pero sobre todo en la nación, porque día a día, pues tenemos más personas obesas y veíamos, por ejemplo, las imágenes de fotos de los 70, de los 80, todavía hasta de los 90. Y veíamos cómo la población se veía más delgada y ahora pues en su mayoría tenemos sobrepeso o tenemos obesidad. Y eso es verdaderamente alarmante. Entonces todo esto ha venido a influenciar la alimentación de otros países y se ha convertido en el diario cotidiano de la población mexicana. Entonces, pues la intención de esto es, pues ahora sí que dar importancia que se tiene acerca de la diabetes y la obesidad. Se ha incluido este término de diabesidad debido a que existe la vinculación muy, muy arraigada con respecto a la diabetes y la obesidad. Entonces, por eso es un tema muy, muy apartado de todo y también incluye dentro del síndrome metabólico a la diabetes y la obesidad. Entonces, bueno. Iniciamos diciendo que la diabetes es la coexistencia de obesidad y de diabetes mellitus tipo 2. Y esto, por ejemplo, es el exceso de tejido adiposo que favorece la resistencia a la insulina, alteraciones metabólicas progresivas y disfunción de las células beta pancreáticas. Aquí, por ejemplo, vemos que no constituye una entidad diagnóstica independiente. Es un concepto clínico y metabólico que se utiliza solo para hacer diagnóstico de diabetes cuando estamos viendo estas dos cosas en un paciente. La diabetes mellitus, por lo tanto, pues es un grupo de trastornos metabólicos crónicos que están caracterizados por hiperglucemia persistente, resultante de los defectos de la secreción de la insulina en la acción de la insulina o en ambos, ¿verdad? Entonces vemos que esto produce alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Y desde el punto de vista fisiopatológico existe un déficit absoluto de insulina como en la diabetes de tipo 1 o incluso resistencia a la insulina o deficiencia relativa como en la diabetes de tipo 2. Sabemos bien que esta hiperglucemia crónica se asocia con daño progresivo de diferentes órganos, como están aquí algunos, y especialmente las retinas, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos. La diabetes, por lo tanto, pues es un trastorno, dijimos, crónico, caracterizado por esta hiperglucemia secundaria a alteraciones en la secreción de insulina asociado a complicaciones microvasculares y macrovasculares. La obesidad, pues es una enfermedad crónica, multifactorial y metabólica, y está caracterizada por acumulación excesiva de tejido adiposo que deteriora la salud y se considera una enfermedad metabólica y endocrina. Esta también implica un desequilibrio energético crónico que incluye una disfunción del tejido adiposo o adiposopatía. Entonces, hasta eso ya tiene su determinación o designación de su nombre, ¿verdad? Entonces, la obesidad en adultos decimos que si tiene un índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado es igual a obesidad.
Y también esta obesidad en adultos, hablamos de que pues es una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado y es un trastorno neuroendocrino de la regulación energética, es decir, afecta directamente al sistema nervioso central y por supuesto que también tiene que ver con el tejido adiposo. Esta obesidad en los adultos es un factor de riesgo mayor para diabetes de tipo 2. Es una enfermedad cardiovascular porque ataca o daña los diferentes órganos y sobre todo las arterias y los grandes vasos. Y también, por supuesto, que constituye parte del síndrome metabólico, que es diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad, ¿verdad? Entonces vemos que esta obesidad, pues es una enfermedad crónica caracterizada por acumulación excesiva de grasa corporal. Y esta obesidad, pues es el resultado de la interacción entre diferentes factores que pueden ser genéticos, metabólicos, conductuales y ambientales. Tenemos que para esto contribuyen diferentes otro tipo de factores dentro de estos mismos. Y la obesidad está asociada con un aumento de la morbilidad y de la mortalidad. La etiología es multifactorial para que una persona sea obesa y sea diabética. La obesidad no es causada por un solo factor. Existen muchos factores, ¿verdad? Desde el estado de ánimo, si una persona, por ejemplo, está ansiosa, está depresiva, a veces tiene mucha tendencia a tener comidas compulsivas, ¿verdad? Porque no tiene hambre, pero siente que tiene ganas de tener algo en la boca. Cuando esto sucede, pues va acumulando más grasas en el cuerpo y esto, por supuesto, que afecta directamente muchos órganos. Entonces vemos que se origina por interacción entre factores genéticos, factores neuroendocrinos, ambiente alimentario, conducta, metabolismo y factores sociales. Son varios los mismos factores que utiliza la obesidad para llegar a ser. Por eso es multifactorial. Y entonces, con todo este desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, vemos que hay un mecanismo central que provoca, ¿verdad? También esa falta de saciedad, porque no la tiene. Entonces, el desequilibrio energético y el balance energético positivo hace que se haga obesidad. La obesidad se desarrolla cuando hay una ingesta calórica que incrementa el gasto energético, es decir, está, por ejemplo, siendo la persona muy sedentaria, se la pasa durmiendo, no hace deporte, no camina, no moviliza ese cuerpo y entonces nada más está comiendo y comiendo y comiendo. Y come y duerme, o come y está sentado, o come y es muy sedentario. Y entonces eso, por supuesto que por eso dice ingesta calórica más a incremento del gasto energético. Y este desequilibrio provoca acumulación progresiva de tejido adiposo, porque no hay movilización. Existen también factores contribuyentes como dieta hipercalórica, es decir, mucha grasa, mucho aceite, muchos refrescos, muchos jugos enlatados y lo peor que pues ahora sí que la población en general pues le gusta algo y va otra vez por ello. Y otra vez le gusta y otra vez, por ejemplo, si hoy comió un taco de carnitas, pues mañana ya se come dos y así está comiendo toda la semana y trata de repetirlos de forma frecuente. Bueno, pues eso va a afectar directamente la, la, la dieta, ¿verdad? Por supuesto que también va a incrementar el peso y por supuesto que su índice de masa corporal se va a disparar. Entonces, dieta hipercalórica, ¿verdad? Es muy común de que a veces ya fueron por las galletas, van por las sabritas, van por el refresco, van por los jugos enlatados y todos esos breaks que se tienen cuando está uno en el trabajo, pues eso va sobreacumulándose en el cuerpo. Y también, por ejemplo, está el sedentarismo, ¿verdad? Porque a veces ya vamos, por ejemplo, a la tienda de la esquina y sacamos el carro. Y vamos, por ejemplo, a pesar de que sabemos que se incrementa el gasto, por ejemplo, de gasolina,
Pero muchas veces a pesar de ello dice, no, yo voy en camioneta, por ejemplo, a comprar mis víveres. Voy a la esquina por se me ocurre cualquier cosa ahorita que a lo mejor no tengo azúcar o no tengo sal o alguna cosa que se me ocurra, pues yo voy en camioneta o voy en el carro. Y eso también, por supuesto, que es sedentarismo. No quieren caminar ni siquiera unos cuantos pasos. Tenemos incluso ya hasta esos carritos que antiguamente nada más veíamos que se utilizaban, por ejemplo, en el extranjero, pues ahora ya también los utilizan muchos de las personas que van al supermercado a hacer pues a comprar. Pero ahí andan en su carrito eléctrico de un lado a otro. Ya ni siquiera dan pasitos en el supermercado y por supuesto que pues más sedentarismo todavía. Entonces, también eso hace que haya una reducción del gasto energético basal y sobreacúmulo de grasa. Hay factores genéticos que, por ejemplo, predisposición genética y habla de que la heredabilidad de la obesidad se estima entre un 40 a 70%. Es cierto, a veces padres, abuelos y toda la generación ha tenido obesidad, pero pues también como dicen, bueno, sí está ese factor genético de la obesidad, pero tampoco ha hecho nada esta persona digamos, porque esa genética ya no siga esa misma línea de obesidad y a lo mejor trata de cuidarse más, de no comer carbohidratos, de hacer una dieta balanceada, de hacer deporte y a lo mejor sí, ¿verdad? Va a tener un poco de una complexión un poco robusta, pero no va a ser obeso. Esa va a ser la gran diferencia de uno con otro y no va a tener resistencia a la insulina. Y entonces, pues sí, sí es cierto que la carga genética es importante para el factor de obesidad, pero también está contribuyendo para esto. Incluso aquí dentro de estos factores genéticos, hay personas que, por ejemplo, comen y comen y comen y no les da por ejemplo, no les da un reflujo, no les da, por ejemplo, dispepsias, no les ocasiona, por ejemplo, una que al rato, por ejemplo, ya no puedan comer más y que vayan al baño y que estén vomitando porque dicen, ya me excedí, o sea, ya me indigesté y ahora pues ya estoy vomitando. Pues tampoco. Hay personas que genéticamente está comprobado de que tienen ese estímulo de que no van a tener, por ejemplo, muchos nos pasamos de alimentos y estamos vomitando. Nuestros mismos esfínteres nos están como diciendo ya, o sea, párale porque ya te pasaste. Entonces, de repente, esos esfínteres, tanto el esfínter esofágico superior como el inferior, están reteniendo y ya no pueden más. Entonces, eso, por ejemplo, retiene para que ya no puedan seguir comiendo más. Pero en ese tipo de factores genéticos que tienen, esa mala genética en donde están come y come y come y come y pueden acabarse, ¿verdad? Muchísimos alimentos, muchos hasta mueren, pero otro tanto no, porque su genética les permite que no se indigesten, que no sientan esa saciedad de que dicen, ya, me sobrepasé. Entonces, por eso también ellos tienen mayor riesgo todavía de estar así, de comer cualquier cosa y todo lo que quieran, incluso se pueden acabar esas tortotas así gigantes y no vomitan porque pues su genética, digamos que los protege en cierta manera para no vomitar, pero por otra parte pues se van a la obesidad mórbida sin que puedan controlarse. Entonces hay muchos factores genéticos de esto, se han estudiado, se han hecho grandes estudios acerca de esto, en donde hay síndromes específicos de esas personas que no tienen ese estímulo de vomitar o de indigestarse. Y entonces hay algunos genes implicados en esto que regulan el apetito, el metabolismo energético y también el almacenamiento de grasa y van acumulando más y más y más. Tenemos, por ejemplo, mutaciones del receptor de la leptina, deficiencia de la leptina, y la genética influye en la susceptibilidad y no determina, por ejemplo, la enfermedad por sí sola. Entonces hay mucho de esto.
Tenemos entonces que hay una regulación neuroendocrina que habla del control hipotalámico del apetito. Ahí se va regulando. Y entonces también vemos que el hipotálamo pues va a regular el balance energético mediante la leptina, la grelina, la insulina, los neuropéptidos y el POM. Todos ellos son, pues ahora sí que son neuroreceptores que van indicando hasta qué grado, por ejemplo, esa persona ya está saciada o no está saciada. Entonces, en obesidad existe la resistencia a la leptina y esto favorece el aumento aún más del apetito. Y entonces vemos que la resistencia a la leptina va a ser un fenómeno fisiopatológico frecuente en la obesidad, en la cual el organismo no responde adecuadamente a la leptina. Y aunque sus niveles en sangre estén elevados de esta leptina, pero simplemente no va a responder. Tenemos entonces que la leptina normal, la leptina para empezar, es una hormona producida por el tejido adiposo y su función principal va a ser regular el apetito y el gasto energético. Es la que va a equilibrar, digamos, esto. Pero llega un momento en que el cuerpo se acostumbra. Entonces la leptina normal actúa sobre el hipotálamo y entonces envía señales en donde hay suficiente energía almacenada y o incluso le dice deja de comer o aumenta el gasto energético. Entonces, todas esas cosas puede pasar, ¿verdad? Y entonces la leptina en condiciones normales aumenta la grasa corporal, aumenta la leptina, disminuye el apetito. Ahora, ¿qué ocurre en la obesidad con la leptina? Bueno, en personas con obesidad hay niveles altos de leptina. Hay, es decir, una hiperleptinemia en personas con obesidad, pero el cerebro, por ejemplo, aquí, a pesar de que ya está la leptina muy elevada, el cerebro no responde a la señal. Y entonces en estas personas con obesidad, el organismo se comporta como si hubiera hambre y esto se llama resistencia a la insulina. Siente que no ha comido y quiere comer más y más y más y ya se acabó, por ejemplo, ya se acabó la comida que había, no se da ni cuenta porque hasta incluso es así como que simula como que no ha comido y ya se acabó, por ejemplo, medio kilo de carne, al rato un kilo de carne, toda la comida o el kilo que era para la semana, pues ya se lo acabó, ya se acabó, por ejemplo, ya se compró sabritas, ya se compró galletas y quiere seguir comiendo y comiendo y comiendo. Entonces es por eso, ¿verdad? Por todo esto de la leptina se llama resistencia a la leptina. Y entonces tenemos factores de todo esto, es así. Ahora tenemos también factores ambientales, un ambiente obesogénico, es decir, tenemos familias que desde pequeños se han crecido y, por ejemplo, dice el niño, mamá, quiero galletas, pues ahí le da para las galletas. Que llega la abuelita y, abuelita, quiero, por ejemplo, que para las sabritas, ahí le da para las sabritas. Llega el papá y papá, quiero para un refresco. Y todo el día se la pasa yendo y viniendo a la tienda, yendo y viniendo a la tienda para comprar puras golosinas, refrescos, galletas, sabritas, que ya se fue por unos pingüinos, que ya se fue, por ejemplo, por un gansito, que todo se le antoja en el día. Entonces, viene el ambiente obesogénico y aparte, por ejemplo, llegan a la casa y ya llegaron con mucho pan. Y llega, por ejemplo, el otro familiar y ya llegó un pan, llevó un panque. Llega el siguiente familiar, ¿verdad? Porque a veces tenemos cuatro o cinco integrantes o que sean tres, si son tres o dos familiares, pero con que uno se ponga de acuerdo, por ejemplo, casi dicen, se adivinan. Uno lleva el pan y el otro lleva el refresco. Y al rato, por ejemplo, al día siguiente, lo mismo. Dicen, ay, pues no cociné, qué flojera. Ay, mejor pedimos una pizza. Y entonces al rato otra vez, por ejemplo, ya al día siguiente, ay, pues nuevamente no cociné. Ahora pedimos unas hamburguesas o mañana pedimos unas semitas. Y todos los días están
con ese tipo de dietas, entre sabritas, entre galletas, entre refrescos, entre comida rápida como son por ejemplo, las pizzas, los taquitos, las tortas ahogadas, todos los días tienen mucho de ingesta de este tipo de alimentación. ¿Qué tiene esa dieta? Pues muchos carbohidratos, muchas harinas, muchas sales, muchos azúcares y es un ambiente obesogénico. Y así los van creciendo desde niños. Van con ese mal ambiente. ¿Y qué le van a heredar a esos pequeños? Pues obesidad. Les van a heredar, por ejemplo, diabetes, hipertensión y muchas enfermedades. Y al rato cuando ya vienen las enfermedades, dicen, ay, pero ¿por qué a mi hijo? Pues, pues como dicen, pues primero hay que hacer un recuento de todo lo que ha venido pasando y ahora sí que pensar y prepararse psicológicamente para esa familia que logre cambiar su manera de comer. No toda la celebración lleva carbohidratos y lleva grasas y lleva refrescos y lleva jugos enlatados, porque si no, pues estamos en el ciclo vicioso de un alcohólico. No puede celebrar, no puede sonreír, es más, hasta es mudo, pero viene el alcohol y baila y canta y ahora sí, prima, amiga, tía, te quiero mucho. Y lo mismo pasa con el ambiente obesogénico. Lo mismo es una adicción a los azúcares y a las sales y a las grasas, a los carbohidratos en exceso. Si no, no pueden convivir, no pueden disfrutar, porque a fuerza quieren tener este ambiente de esa alimentación. Y esto es el ambiente obesogénico que lamentablemente le van a heredar no solamente obesidad a sus hijos, sino también muchas enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces, pues tengamos en cuenta esto. También existen factores ambientales importantes, como vean, todos los alimentos ultraprocesados que antiguamente vendían en las escuelas y que también contribuían para la obesidad y para la mala alimentación. Las bebidas azucaradas, la urbanización, el transporte motorizado, pero ahorita hasta el lugar más recóndito llega la Coca-Cola y llegan las galletas de Gamesa y todos esos productos ultraprocesados llegan hasta el lugar más metido de la República. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que sus ventas cada mes, cada quincena, cada semana van subiendo más y más y más. Y por lo tanto, pues no solamente las áreas urbanas, tenemos muchas áreas que están completamente desurbanizadas. Y llegamos a una tiendita y no tiene ni huevo, no tiene ni café, por decirlo así, ni frijoles. Ah, pero sí tiene galletas, tiene sabritas y tiene refrescos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ha ganado ese tipo de mercadotecnia, ese tipo de productos ultraprocesados y que a la fuerza casi quieren estar consumiendo ese tipo de productos para sentirse, entre comillas, en un ambiente feliz o en un ambiente de que están todos bien. Y eso está completamente equivocado. Vean, saliendo del supermercado, la mujer va pujando porque va empujando con la silla de ruedas a su marido o su pareja, no sé. El caso es de que, vean, utiliza oxígeno por probablemente un síndrome de hipoventilación del paciente obeso, no puede caminar, ya no se vale por sí mismo porque está extremadamente obeso. Pero ¿quién le fomenta esa mala alimentación? Alguien le está comprando todo para que siga comiendo muchos carbohidratos. Y así como eso, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esos factores ambientales, publicidad de alimentos, disminución de actividad física, y estos factores pues explican el aumento global de la obesidad. Tenemos también factores conductuales, el estilo de vida, que incluyen el sedentarismo y el exceso de calorías. Vean, tenemos a veces incluso que cuando van viajando en colectivo, digo, la mayoría ha viajado en colectivo, eso creo, y pues de repente ya tiene que utilizar, por ejemplo, una persona dos asientos. Pues resulta que a veces, por ejemplo, en la combi,
pues va una sola, o sea, va la persona ocupando doble asiento y quiere pagar uno y se enoja porque el chofer le quiere cobrar dos asientos porque está ocupando prácticamente doble asiento. Y se enojan, dicen, bueno, pues cuídese, ¿verdad? Cuídese. ¿Para qué se descuida tanto y ahora ya utiliza doble espacio? Y es ahí el problema, ¿verdad? Muchas cosas ya no tienen la ropa de su talla, tienen que mandarse a hacer la ropa, por ejemplo, los pantalones, las blusas, las camisas, todo se lo tienen que mandar a hacer porque ya no les queda nada. ¿Por qué? Porque ya, ¿verdad? De verdad ya excedieron su peso y ya llega el momento en que en cualquier lugar no van a encontrar la ropa de su talla. Entonces, pues bueno, son varias cosas que se tienen que ver. Hay factores también de conductuales como privación del sueño, no duermen bien, se duermen, por ejemplo, pero tienen apneas, roncan muchísimo y están por la noche, por ejemplo, despertando a cada rato. ¿Y por qué? Porque ya tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, duermen, pero no descansan y todo el día andan como somnolientos, como cansados, se ven así hasta ojerosos. ¿Y por qué? Porque no durmieron bien, ¿verdad? Y entonces también tienen ya trastornos del sueño, estrés crónico, horarios irregulares de alimentación, a veces comen a cada rato, están picando cualquier cosa, comen a cada rato y eso también es otro factor de riesgo, o van al trabajo y cada vez que tienen receso quieren estar comiendo galletas o sabritas o chicles o dulces y todo eso también es completamente desfavorecedor. Y estos factores, pues desde luego que van a incluir en la regulación metabólica. Tenemos, por ejemplo, otros factores hormonales. Y dentro de estos factores hormonales, por supuesto que van a ser los que van a, digamos, a tener problemas endocrinos que van a estar asociados, como por ejemplo un hipotiroidismo. Pues sí, una persona que ya le empezó a tener problemas con la tiroides, pues va a tener tendencia a retener un poco más de grasa. Pero si no se cuida, pues va a ser peor, ¿verdad? Va a irse a la obesidad mórbida. También el síndrome de Cushing, que es otro tipo de anomalía endocrina que puede ser iatrogénica o que puede ser, por ejemplo, no iatrogénica. Y entonces ahí, por ejemplo, pues está con la cara de luna llena, las estrías, la obesidad, la retención de líquidos. Todo eso es esperado, pero son otro tipo de trastornos. Pero si también ellos no cuidan su alimentación entre su problema endocrinológico y la mala alimentación, pues empeora todavía más su problema. El hipogonadismo, la resistencia a la insulina, representan, digamos que la minoría de casos, pero son casos de tipo endocrino, pero si ellos no se cuidan, pues va a ser peor. Tenemos medicamentos, fármacos asociados, por ejemplo, al aumento de peso. Sí, a veces tenemos, por ejemplo, enfermedades como se me ocurre una púrpura trombocitopénica idiopática, en donde, por ejemplo, empieza a reducir las plaquetas y están reduciendo y reduciendo cada vez más. Pues bueno, a veces les tenemos que dar esteroides, enfermedades de tipo autoinmune, porque están las enfermedades activas y por supuesto que las tenemos que manejar con esteroides, pero son casos muy contados, no son en su mayoría, ¿verdad? La mayoría son por transgresiones dietéticas, porque no modifican su estilo de vida. Entonces tenemos dentro de los fármacos que pueden ocasionar obesidad y diabetes, están los glucocorticoides, los antipsicóticos, los antidepresivos, los anticonvulsivos, la insulina, que todos ellos pueden favorecer la acumulación de grasa. Y también están los factores sociales, determinantes sociales de la obesidad, como el nivel socioeconómico, el acceso a alimentos saludables, pues en su mayoría tienen acceso a alimentos saludables, nada más que prefieren, por ejemplo, la Coca-Cola. Veíamos, por ejemplo, las poblaciones indígenas en donde dicen, es que no tienen de comer. Bueno, si no tuvieran de comer, ¿por qué van, por ejemplo, por su bolsa de galletas así? Y por sus refrescos de por lo menos 3,5 litros? Entonces, ¿cómo es que tienen para eso y no tienen para comer, verdad? Es ahí a donde uno se pregunta, si no tienen es que no tienen nada, nada.
¿cómo es posible que tienen para ir 3 veces por un refresco, que cuánto les cuestan las galletas, y van en la mañana, van al mediodía y van en la noche? Entonces, no es escasez de dinero, no es que no tengan dinero. Tienen, pero no lo saben invertir, porque si no, podrían comprarse a lo mejor un kilo de huevos y arroz y con eso estarían mejor, ¿verdad? Pero no quieren. Entonces, son muchas cosas que también tiene que ver el ser humano. También está la educación, el entorno urbano, la cultura alimentaria, la obesidad, pues también vemos que es un fenómeno social. La importancia clínica, pues que hay relevancia en salud pública, y por supuesto la diabetes representa un problema global debido al incremento de obesidad, aumento en diabetes tipo 2, mayor riesgo cardiovascular y aumento, por supuesto, de la mortalidad. Vemos que a veces, por ejemplo, se mueren cada vez más jóvenes. ¿Y por qué? Pues a veces ya hasta ni lo dicen, ¿verdad? Pero bueno, a veces ya se infartaron, tuvieron un derrame, por ejemplo, una enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico y muchas otras cosas que pueden surgir. ¿Y por qué? Por la misma obesidad, por la misma diabetes, y a veces porque incluso también consumen drogas, alcohol, eh, y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno. Vemos que todo esto, más del 80% de nuestros pacientes con diabetes de tipo 2 presentan sobrepeso y obesidad. Y la relación fisiopatológica de todo esto habla de una secuencia fisiopatológica de una obesidad visceral. Esta es obesidad visceral, donde se ve la pancita yéndose hacia adelante con adipocito disfuncional y con inflamación crónica. Esa es la obesidad visceral, y el aumento, por ejemplo, de ácidos grasos libres, ¿verdad? Entonces, aquí va avanzando con una inflamación crónica de bajo grado, con resistencia a la insulina, así como se ve aquí. Y por supuesto que viene después la hiperinsulinemia compensatoria y disfunción de las células beta, y finalmente diabetes. Entonces, diabetes tipo 2, y este proceso se desarrolla de forma progresiva. Por supuesto que eso no va a venir todo, ¿verdad? En combo, a veces sí, pero en muchas de las ocasiones no. Y a veces, por ejemplo, viene todo en combo, pero ¿cómo? Debutando con un proceso de tipo infeccioso. Llámese, por ejemplo, que empezó con una dificultad respiratoria, tenía un cuadro gripal de 2 semanas anteriores y llega al hospital por dificultad respiratoria y con neumonía. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues controlarla, ven la glucosa y se encuentra, por ejemplo, en 400, la la presión arterial la encuentran, por ejemplo, en 160, 100, y ya empiezan, por ejemplo, a ver cuánto está de índice de masa, de índice, por ejemplo, de perímetro abdominal, pues ni se diga, ¿verdad? Va a estar bien elevado. Su índice de masa corporal, pues marca hasta una obesidad de tipo 3, y pues por supuesto, ¿verdad? Entonces todo esto fue progresivo a través del tiempo, a través de los meses, a veces años, y entonces pues se vienen las complicaciones. Entonces vemos aquí, por ejemplo, esta imagen de obesidad visceral en donde habla del adipocito que va a estar disfuncional y provoca una inflamación crónica. Después de esto, resistencia a la insulina, y después viene la disminución de la acción de la insulina, ocasionando lipotoxicidad, glucotoxicidad y disfunción de las células beta, con agotamiento y con disminución de la secreción de insulina. Finalmente, diabetes de tipo 2 con hiperglucemia y complicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, este ciclo metabólico que va a ser muy importante, que a eso vamos a través de la fisiopatología de la obesidad. Y vemos, por ejemplo, que hay grasa visceral, hay inflamación, hay resistencia a la insulina, disfunción de las células beta e hiperglicemia. Y finalmente, otra vez viene el ciclo, ¿verdad? Entonces, así es como continuamente está, y es desfavorecedor. Permítanme, parece que hay algunas preguntas. No, solamente están diciendo presente. Ok, entonces tenemos el papel, por ejemplo, que tiene el tejido adiposo. Y el tejido adiposo, por ejemplo, como órgano endocrino, veamos aquí, por ejemplo, esta imagen en donde dice diabesidad y tejido adiposo. Las consecuencias metabólicas van a ser hipertensión, hígado graso, dislipidemias,
a través de las dislipidemias, es decir, colesterol y triglicéridos elevados, va a haber glucotoxicidad y lipotoxicidad. Y entonces aquí viene, por ejemplo, que ya está el adipocito disfuncionando, ocasiona nuevamente, por ejemplo, una inflamación crónica, resistencia a la insulina, lipotoxicidad y diabetes. Entonces, estas son las consecuencias de la diabesidad. Por eso, diabesidad es un término que se utiliza sobre todo en la clínica para hacer diagnóstico de nuestros pacientes que tienen todo el combo de enfermedades, principalmente diabetes y obesidad. Entonces vemos que el tejido adiposo secreta leptina, secreta adiponectina, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6. ¿Qué son estos? Pues por ejemplo, son marcadores que se van a provocar antes del proceso inflamatorio y durante la inflamación. Y esto, por supuesto, que va a afectar directamente al el cuerpo, ¿verdad? Entonces, el tejido adiposo secreta leptina, adiponectina, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6. Y en la obesidad se produce un estado proinflamatorio que favorece la resistencia a la insulina. Ya está preparándose para provocar la inflamación porque no lleva una buena dieta. Ya una vez que hay resistencia a la insulina, se produce un mecanismo central de la diabetes. Y vean cómo, por ejemplo, acá están los macrófagos, están los adipocitos, están las células T, está la matriz de las células y aquí está el proceso de las adiponectinas antiinflamatorias. Pero por otra parte, aquí también vemos esta célula que está llena de células grasas, ¿verdad? Entonces aquí es normal y en esta parte que donde habla de los tejidos que ya están llenos de grasas, pues por supuesto que ya hay algo anormal que se está provocando aquí. En esta resistencia a la insulina afecta principalmente al músculo esquelético, al hígado y al tejido adiposo. Entonces, esas tres partes va a estar afectando. También las consecuencias de esto va a ser la disminución en la captación de la glucosa con aumento en la gluconeogénesis y lipólisis aumentada. Por una parte, se incrementa la producción de glucosa y por otra parte está destruyendo las células al estar las células grasas y al estar destruyendo las células grasas que produce pues cetonas y eso va complicando más al paciente. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿No? Bueno, continuamos. Vemos entonces aquí viene la disfunción pancreática. En esta disfunción pancreática va a haber muerte de las células beta por apoptosis o la muerte celular programada. Va a haber hiperglucemia y por supuesto que disminuye la secreción de la insulina y provoca una diabetes. Veamos, esto es la imagen que vemos aquí, pero veamos que cuando hay una disfunción del páncreas, como se ve aquí, por ejemplo, en esta imagen, entonces vamos a ver que hay falla de las células beta. Inicialmente, por ejemplo, existe hiperinsulinemia compensatoria, porque está trabajando a marchas forzadas el páncreas. Por otra parte, ocurre glucotoxicidad y lipotoxicidad y también un estrés oxidativo. Y esto produce disminución progresiva de la secreción de la insulina. Entonces, pues aquí por eso va avanzando cada vez a empeorar el paciente. Tenemos entonces la relación fisiopatológica de la diabetes y veamos aquí, por ejemplo, nuevamente, obesidad visceral, inflamación crónica, exceso de ácidos grasos libres, resistencia a la insulina, disminución en la acción de la insulina, glucotoxicidad, lipotoxicidad, disfunción de células beta, disminución en la secreción de la insulina, muerte de las células beta y disminución en la secreción de la insulina. Finalmente produce hiperglucemia con diabetes de tipo 2 y que puede tener una complicación que puede llevar hasta incluso la cetoacidosis diabética. Entonces, la diabetes es un concepto clínico y metabólico. Y vemos que esta describe la interacción bidireccional entre obesidad y diabetes mellitus. Y esta diabetes habla de dos enfermedades crónicas muy importantes que van a estar estrechamente relacionadas y que comparten mecanismos fisiopatológicos comunes. Por eso se ve
todo esto con la diabetes. La diabesidad habla de una resistencia a la insulina y de la inflamación crónica que se tiene en el organismo y de la disfunción del tejido adiposo. La diabesidad describe coexistencia de ambas y es una obesidad visceral, resistencia a la insulina y diabetes de tipo 2. Se considera, por ejemplo, desde el punto de vista metabólico, más de estas dos enfermedades hay obesidad. Por ejemplo, la obesidad es una enfermedad endocrina. Y por supuesto que el tejido adiposo es un órgano endocrino que va a producir leptina, adiponectina, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, resistina y ácidos grasos libres. Es lo que va a producir el tejido celular adiposo. En la obesidad existe disfunción del tejido adiposo, o sea, no funciona bien, y esto altera la homeostasis metabólica. Después viene la expansión del tejido adiposo, o sea, está disfuncionando, ahora se expande ese tejido adiposo. Vean acá, tejido adiposo normal, sobrealimentación, viene la obesidad. Aquí en sobrealimentación hay resistencia a la insulina y en obesidad hay lipotoxicidad. Del tejido adiposo disfuncional hay hipertrofia e hiperplasia del tejido adiposo. Después viene la hipoxia, es decir, se desoxigena ese tejido celular adiposo. Hay inflamación o primero proinflamación, después inflamación y después liberación de ácidos grasos libres. Y entonces sigue la expansión por eso del tejido celular adiposo. La obesidad produce hipertrofia de los adipocitos. También produce hipoxia tisular, infiltración de los macrófagos y estrés oxidativo. En la expansión del tejido adiposo va a generar un estado de inflamación metabólica crónica de bajo grado. Esta inflamación metabólica hace que las citocinas inflamatorias se produzcan, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y la interleucina 6. Y estas citocinas provocan alteración de la señalización de la insulina, provocando lipólisis aumentado, destrucción de la grasa y liberación de estos ácidos grasos. ¿A dónde? Al torrente sanguíneo. La inflamación, pues, es un componente central de la diabetes. Y entonces viene la resistencia a la insulina. En esta resistencia a la insulina va a ser un mecanismo fisiopatológico principal de la diabetes y se define como disminución de la respuesta biológica a la insulina en los tejidos periféricos. No responde porque simplemente ya se fastidió, ya trabajó de más y ya no va a responder. Entonces es ahí a donde viene más problemas todavía. En esta resistencia a la insulina tenemos órganos afectados, principalmente el hígado, el músculo y el tejido celular adiposo. Aquí es como se ve. Y luego viene el mecanismo molecular de resistencia a la insulina. ¿Por qué se provoca? Bueno, aquí la inflamación y los ácidos grasos libres provocan fosforilación anormal y de los tejidos y por supuesto alteración en la vía PL3KT, que son, digamos, son estos proteínas que van a estarse produciendo y va a haber disminución en la translocación del GLUT4. ¿Qué es el GLUT4? Pues es un transportador de la glucosa. Tenemos cuatro tipos de transportadores y el 4 es el que es más efectivo para transportar a la glucosa. Entonces, pues ya no lo va a hacer como lo hacía antes. Y entonces viene este mecanismo molecular de resistencia a la insulina y su resultado va a ser disminución de la captación de glucosa. ¿Por qué? Porque ya está disfuncionando todo, ¿verdad? Ya no nada más una parte del tejido celular adiposo, sino que todo lo que acabamos de ver. Y viene después la lipotoxicidad. En esta lipotoxicidad, veamos, por ejemplo, esto se conoce como lipotoxicidad que empeora la resistencia a la insulina, ¿verdad? Y entonces es el exceso de ácidos grasos libres que produce acumulación ectópica de lípidos, principalmente en hígado, en tejido muscular
en tejido esquelético y en el páncreas, ¿verdad? Ahí está donde se va a provocar esta acumulación de ácidos grasos libres. Y entonces viene después la glucotoxicidad, o sea, ya todo eso pasó, ahora viene la glucosa y se va a empezar a ser tóxica. Esta glucotoxicidad es la hiperglucemia crónica y va a producir estrés oxidativo, daño mitocondrial y alteración de las células beta. O sea, estar dañando a las mitocondrias, ¿qué pasa con las mitocondrias? Pues hace que ahí se produzca la energía. Cuando está también dañada la mitocondria o las mitocondrias de las células, ¿qué va a pasar? Pues no va a tener suficiente energía el paciente diabético y por supuesto que va a andar así, ¿verdad? Dicen, por eso, ¿cómo anda el gordito? Pues anda como somnoliento, como que no entiende bien las cosas y es muchas de las situaciones que pueden pasar con obesidad. La glucotoxicidad hace que haya combinación de glucotoxicidad y de lipotoxicidad y acelera la progresión de la diabetes. Todo esto va a pasar en el organismo, aunque el paciente sienta que está bien, ¿verdad? Entonces muchas veces dicen ellos, los están discriminando porque le están diciendo obeso. No, nosotros como personal de salud tenemos obligación de decirles cuando su índice de masa corporal ya excedió, ¿verdad? Nosotros incluso nos debemos de estar pesando y ver cuándo ya nos pasamos de alimentación y tenemos que hacer todo el propósito para bajar de peso. Pero tenemos nosotros que informarle a nuestro paciente con el respeto que merece, pero decirle que ya está rebasando esos límites y tiene que hacer todo lo posible para bajar de peso. Entonces, después de todo esto que ya pasó de la lipotoxicidad, de la glucotoxicidad, ahora viene la disfunción de las células beta pancreáticas. Y cuando hay disfunción en las células beta del páncreas, se va a producir una hiperinsulinemia compensatoria. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos células sanas y estas van a provocar un estrés oxidativo y un incremento de la secreción de los ácidos grasos libres. Cuando hay células beta hipertrofiadas, es decir, ya están gastadas, hay disfunción de las células beta. Y si hay disfunción de las células beta, entonces va a haber incremento en la producción de la insulina y viene la hiperinsulinemia compensatoria. Pero entonces ahí empieza a dar patadas de ahogado, se puede decir, el páncreas, porque ya no puede producir en la cantidad que debería, porque ya está más incrementado de lo normal y por lo tanto va a ser un problema porque tarde o temprano va a agotar ese recurso que tiene de las células beta y va a tener una complicación, ¿verdad? Entonces, si es que llega a eso. Después viene la resistencia a la leptina, o sea, ya viene todo esto con disfunción de células beta, viene la resistencia a la leptina y veamos esta imagen en donde la leptina, por ejemplo, actúa a nivel del sistema nervioso central. Cuando hay resistencia a la leptina, hay disminución de la saciedad, incrementa el apetito, porque aquí hay disminución de la saciedad y por lo tanto incrementa el apetito, y hay un gasto energético reducido, o sea, no quema grasa. Y después, por ejemplo, viene el aumento en la disminución de los receptores de leptina y disminución en la alteración de la señalización. Todo eso pasa cuando ya hay resistencia a la leptina. Veamos paso a paso. Y en esta resistencia a la leptina, en la obesidad existe hiperleptinemia y disminución en la respuesta hipotalámica a esto. Por lo que entonces, cuando hay resistencia a la leptina, contribuye a hiperfagia, o sea, no siente que haya comido y quiere comer más y más y más. Entonces, a veces ya, por ejemplo, ya comió ese platillo, pues se va a servir otra vez, otro tanto, y otra vez, por ejemplo, y se sirve ese mismo platillo porque ya le gustó y siente como que no ha comido. De hecho, a veces, por ejemplo, en este tipo de pacientes, llegan a tener hasta un fenómeno ¿cómo se llama? De insaciabilidad a nivel cerebral
y pueden hasta tener trastornos transitorios del estado de ánimo. Se pueden enojar si es que no logran comer y tienen que comer y comer y comer. Entonces, primero a lo mejor lo hicieron por compulsión, sentían como una sensación de vacío. Y después, por ejemplo, ya lo van a hacer por costumbre y hasta van a pensar que no han comido y ya comieron más que todos los demás de esa casa, pero él siente que no ha comido, entonces hasta se siente como maltratado. Por eso piensa que quiere comer más y más y más y tiene hiperfagia y disminución del gasto energético porque ya no pierde nada de energía y persistencia, por supuesto, a la obesidad. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es un ciclo vicioso de la obesidad, ¿verdad? El mismo cerebro nos engaña, nos pone así como que trampillas y entonces pensamos que no hemos comido y seguimos comiendo. Y eso es un problema, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Jóvenes? ¿No? Bueno, No, continuamos. maestra, No, gracias. Entonces tenemos aquí disminución de la adiponectina. Veamos esta imagen primero y vemos que si disminuye la adiponectina, disminuye, por ejemplo, también aquí, por ejemplo, en el tejido adiposo disfuncional, porque ya está disfuncionando, se incrementa el proceso inflamatorio crónico de bajo grado, aumenta la resistencia a la insulina, hay aumento en la alteración endotelial y hay dislipidemia, es decir, colesterol y triglicéridos altos. Y por supuesto que aquí, por ejemplo, en la aterosclerosis va a haber enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Porque todo esto se va a sobreacumular. Y entonces vemos, por ejemplo, que la disminución de la adiponectina mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye la inflamación. Cuando hay disminución de la adiponectina en obesidad, sus niveles están disminuidos y aumenta la resistencia a la insulina, o sea, es algo engañoso que el mismo cuerpo hace. ¿Qué hace, por ejemplo, el hígado? En la diabetes ocurre esteatosis hepática, sobreproducción de grasa y aumento del VLDL y dislipidemia. Entonces aquí viene también otra cosa que dicen los pacientes, vengo porque tengo esteatosis hepática y ya me dijo mi doctor o ya me dijo mi doctora o ya me dijo, por ejemplo, alguien que yo me tengo que tratar el hígado graso. ¿Ok? Entonces les empezamos a decir, bueno, va a dejar grasa, aceite, refrescos, jugos enlatados, o sea, casi yo les recomiendo siempre su dieta mediterránea. Entonces, no van a dejar de comer frutas, no van a dejar de comer verduras, no van a dejar de comer, no van a dejar de tomar su té, su taza de café natural, no van a dejar nada de eso, pueden comer frutos secos incluso y van a comer carnes asadas, servidas o al vapor. Entonces, su leche, leche light, leche de soya, y bueno, les recomendamos eso. Y dicen, ay, me está quitando todo. O sea, momento. Quedamos que no pan dulce, no galletas, no refrescos, no jugos enlatados, todos esos carbohidratos los vamos a quitar. Y en vez de hacerse los alimentos fritos con aceite o bastante aceite, porque a veces le pone y se ve la comida hasta como espejo, y dicen, ay, está bien sabroso. Pues momento, ese tipo de guisos son los más dañinos que podemos tener, ¿verdad? O la comida rápida, que también como la hacen, pues con mucha grasa. Entonces, pues eso, por ejemplo, es para empezar. Así se trata el hígado graso con pura dieta. Que a veces dicen, no es que yo tengo y me dieron esto y el otro tratamiento. No, o sea, no, no, no. Si tiene colesterol y ya vimos hace 8 días la clase de dislipidemias, con diabetes y vimos que, por ejemplo, ¿cuándo se va a dar, por ejemplo, un besafibrato? Pues cuando tenga triglicéridos arriba de 500. Mientras tanto, si tiene, por ejemplo, colesterol, triglicéridos altos, pues entonces vamos a dar solamente algún, por ejemplo, alguna atorvastatina, pravastatina, vamos a darlo así. Ya si incrementan los triglicéridos, entonces sí, ya nos vamos con los fibratos, ¿verdad? Pero no antes. Entonces, solo así, si es que vemos colesterol y triglicéridos altos,
pues es cuando vamos a dejar tratamiento para esto. Pero si no, ¿cómo le vamos a dejar tratamiento? Entonces, pues también a veces tenemos, por ejemplo, el otro tipo de colegas que a lo mejor no revisaron bien todo el tema de lo que es dislipidemias o no revisaron bien el tema de obesidad o de hígado graso. Y resulta que a todo le dan medicamento y le dan su aspirina, su clopidogrel, y le dan su atorvastatina, y le dan su besafibrato, y ya el paciente se va re feliz porque dice, ay, ya tengo tratamiento del hígado graso. O sea, no, 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 no se confunden. El hígado graso se trata como con dieta, si no así se ve, exquisitamente grasoso y se puede ir a la cirrosis, que es grave y que puede, por ejemplo, pues terminar con las complicaciones de cirrosis. ¿Cuáles son? Ascitis, atención, desorientación, evacuaciones melénicas, por ejemplo, unas varices esofágicas, ¿todo por qué? Porque se incrementa también la presión portal. ¿Verdad? Entonces, muchas complicaciones que vienen como consecuencia de una cirrosis por hígado graso. Entonces, no inventemos cosas que no existen, ¿verdad? Les digo yo las cosas a como son, pero pues bueno, a veces tienen mucha tendencia o mucha imaginación los colegas y de repente dicen, es que estoy tratando el hígado graso. No, el hígado graso solamente es 100% dietético. Lo demás es porque si encontramos alguna otra anomalía en ese mismo cuerpecito obeso, pues entonces sí le vamos a dar para lo demás. Mientras tanto, no, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros tratamos siempre de explicarles claramente a los pacientes lo que deben de hacer, porque para qué les vamos a estar, pues, dando rollos que ni al caso, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en esta esteatosis hepática, recuerden que hay esteatosis hepática leve, moderada y severa. Cuando ya está en la severa, está así como un peldañito para irse a la cirrosis por hígado graso. Entonces, ojo con esto. También hay sobreproducción de glucosa, aumento del VLDL y dislipidemias, es decir, colesterol y triglicéridos altos, que casi por lo regular está así. Son raros los casos que llegan por la esteatosis hepática sola, pero en su mayoría pues tienen colesterol y triglicéridos altos, ¿verdad? Entonces se desarrolla resistencia hepática a insulina. El papel del músculo aquí, por ejemplo, eso fue con respecto al hígado. Ahora, con respecto al músculo esquelético, vamos a ver que aquí, por ejemplo, también va a haber aumento de la inflamación, aumento de la resistencia a la insulina y va a disminuir la función mitocondrial. ¿Qué nos dan las mitocondrias? Pues energía. Si no hay energía, va a haber problemas con ese paciente. Entonces, el músculo esquelético va a ser responsable de la captación de glucosa mediado por insulina. Y entonces también el papel del músculo esquelético en la diabesidad disminuye la captación de glucosa, aumenta la acumulación de lípidos intramiocelulares y esto agrava todavía más la hiperglucemia. El papel del intestino y las incretinas. ¿Qué es esto? Pues aquí, por ejemplo, si hay resistencia a la insulina, va a estar disminuida, va a incrementar la secreción de insulina, va a disminuir el glucagón y la glucosa. Y entonces aquí se altera la función del GLP-1 y del GIP. ¿Qué son ellas? Son productos finales de la glicación. Y entonces las consecuencias de todo esto va a ser disminución en la secreción de la insulina dependiente de glucosa con alteración en el control del apetito. Y por supuesto, a nivel del sistema nervioso central, existe una alteración en la regulación del apetito que va a tener señales de saciedad con balance energético y esto favorece el mantenimiento de la obesidad. Entonces, así es como se produce todo el ciclo de una obesidad. Viene entonces ya el síndrome metabólico y en el síndrome metabólico la diabesidad se asocia con hipertensión, con dislipidemia, con obesidad abdominal y con resistencia a la insulina. Tenemos dentro del síndrome metabólico que incrementa este riesgo cardiovascular en un paciente obeso y diabético.
Entonces, todo este ciclo fisiopatológico de la diabesidad significa que es la interacción que incluye la obesidad visceral, la inflamación crónica, la resistencia a la insulina, la disfunción de las células beta y la hiperglucemia, que termina finalmente con diabetes de tipo 2. Entonces, este ciclo fisiopatológico se establece con un ciclo progresivo hacia el síndrome metabólico. ¿Qué importancia tiene la diabetes? Pues que aumenta el riesgo cardiovascular y que favorece la presencia de un hígado graso. Tenemos aquí esto entre la mayoría que debemos de tener un índice de masa corporal normal, el sobrepeso, la obesidad de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Incluso algunos autores ya dividen, por ejemplo, el sobrepeso de tipo 1 y de tipo 2 y también la obesidad, se van algunos autores hasta la obesidad de grado 5. Entonces, nada más para que se den cuenta de cómo está esto, pero la mayoría de los autores coinciden en que hay obesidad de grado 3. Pero nada más para que se den cuenta hasta dónde puede ser extremo esto de la diabetes. Entonces aquí esta diabetes acelera complicaciones microvasculares de difícil control glucémico y por supuesto que su manejo va a requerir de un tratamiento integral. Y entonces, en conclusión, tenemos que la diabetes representa un trastorno metabólico sistémico donde la obesidad y la diabetes de tipo 2 comparten mecanismos fisiopatológicos en común y como son la inflamación, la disfunción adiposa, la resistencia a la insulina, la lipotoxicidad, la glucotoxicidad, la disfunción de las células beta, y entonces pues la importancia es entender todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Ahora sí, ¿alguna duda? ¿No? Tenemos entonces el diagnóstico de la diabetes. Tenemos obesidad y diabetes mellitus de tipo 2 o alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Tenemos que para hacer un diagnóstico, según la OMS y de acuerdo a la American Diabetes Association, podemos nosotros tomar en cuenta el índice de masa corporal y estar sobre de eso persistentemente sin sobrecargar a nuestro paciente con respecto a dietas que no corresponden, ¿verdad? Porque a veces también me tocó la otra vez un paciente que es albañil y que pues su doctora le quitó todo, 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 todo. Y el señor trató de hacer todo lo posible, pero se andaba desmayando y andaba presentando cuadros ya de hipoglucemia. Pero como llegó con su doctora con glucosas arriba de 300, entonces el señor pues se andaba cuidando, pero ya no podía trabajar. Y él pues trabajaba siempre ¿cómo se llama?, de albañil. Entonces ya se imaginarán el señor cayéndose, desmayándose y demás porque le quitó todo. Y entonces, pues por una parte, extrañaba su cantidad de tortillas y de pan dulce que comía a diario. Extrañaba sus refrescos. Digo, eso también afecta psicológicamente a un paciente, lo hace triste, ¿verdad? Entonces, obvio que le quitó todo así y de tajo le quitó todo. Entonces ya lo dejó, por ejemplo, comiendo. En la mañana se me ocurre, por ejemplo, sus verduras. A mediodía, una, una pechuga de pollo, por ejemplo, un bistec de pechuga de pollo. Y en la noche, creo que le dejó nada más una manzana. Pues ya se imaginarán, pobre señor, ¿verdad? Entonces tenía una dieta muy exagerada para empezar, porque el señor pues tenía obesidad mórbida y pues no podía. Entonces pues ya no supo la doctora y dijo, bueno, ya mejor lo mando a especialidad porque pues ya se anda cayendo el señor, anda con hipoglucemias, de repente se sube, de repente se baja, ya no sé qué hacer. Entonces, bueno, ya lo mandó con nosotros y ya le fuimos disminuyendo, sí, su cantidad de alimentación, porque comía con esos platones así tipo rey, así, y todo se lo llenaba de comida. Entonces, pues ya le fuimos bajando la ración, pero paulatinamente. O sea, si come esa ración sota, pues a lo mejor le bajamos una cuarta parte de esa ración por unos 10 días. Después otra vez, pasan otros 10 días, le dejamos ya, por ejemplo, la mitad. Y después vemos cómo va nuestro paciente, si va, por ejemplo, aceptando bien esa ración.
Si está bien, pues ya le bajamos, por ejemplo, un poquito, otro cuartito más a esa ración y así paulatinamente, ¿verdad? Pan dulce, el pan dulce definitivamente se lo quitamos. Las galletas también se las quitamos, los refrescos que comía en su trabajo se los quitamos también. Le dijimos que se llevara, por ejemplo, una fruta, la que quisiera, que se llevara a su trabajo, que se llevara su té, pero su té natural, sin que le pusiera ningún edulcorante. Entonces el señor fue aceptando poco a poco su alimentación y entonces sí, ha bajado de peso hasta el momento, porque de aquel pacientito que les cuento tiene aproximadamente unos 3 5 años y ha bajado de peso. Está ya en sobrepeso, ya no está en obesidad. Le ha costado mucho, pero ha logrado llegar a sus cifras meta. Entonces, esto es poco a poco, es progresivo, no vamos a querer bajarlo de la noche a la mañana, por ejemplo, que baje de esa obesidad mórbida y que baje ya, porque va a sufrir. Primero que nada, tenemos que preparar la mente. Una vez que preparamos la mente, entonces él va entendiendo qué es su enfermedad y hasta dónde ha dañado su cuerpo. Y posteriormente empezamos a trabajar, ¿verdad? Ahora, ¿qué trabajo necesita hacer él? Porque lo mandaba a correr. Pues, ¿qué va a necesitar si carga, por ejemplo, esos cartones no son cartones, son como botes de cemento? ¿Cuánto carga ahí? Sube, baja, los palazos, pues digo, más que los chicos que están ahí en el gym, pues cuánto trabajo tiene ese señor, ¿verdad? Y pues está musculoso, entonces, ¿para qué lo pone a hacer más? Si su trabajo de por sí es pesado, entonces tratemos de entender, no todo va a ser gym, no todo va a ser, por ejemplo, la alimentación que la mayoría piensa que es, por ejemplo, le piden que un kiwi, le piden que jamón serrano, o sea, no seamos exagerados, es población mexicana, tenemos nopales, tenemos, por ejemplo, otro tipo de verduras en el mercado y bueno, pues de esas se pueden obtener. ¿Para qué le vamos a exagerar de cosas que no tienen? Y es fruta de temporada para que también no incrementen sus gastos en su bolsillo y que digan, no, pues no puedo, está bien caro. Entonces, imagínense que se vaya hasta, por ejemplo, que digan, no, pues hago mi esfuerzo y me voy, por ejemplo, al súper. Ok, ya me fui al súper. ¿Cuánto gasté allí? Y ya se compró su kiwi y se compra todo lo que ustedes le están pidiendo. Entonces, no es así, es poco a poco y de verdad hay que leer mucho acerca de obesidad, yo me incluyo, porque tenemos que aprender cómo tratar a nuestra población. De lo contrario, pues van a fracasar con el tratamiento o las dietas exageradas que nosotros le pongamos, porque simplemente van a decir, ay, que se quede la doctora con su dieta, yo ya la mandé a volar. Entonces, son cosas que debemos entender. Si queremos que todos nuestros pacientes estén o nosotros mismos queremos estar con nuestro índice de masa corporal ideal, pero tenemos que trabajar la mente y por supuesto que después de la mente viene el estómago, ¿verdad? Entonces, el sobrepeso, pues es arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado, obesidad más allá de 30 kilogramos por metro cuadrado. Y entonces, vean, así está nuestra población, así estamos muchos de nosotros. Tenemos que entender qué tipo de población tenemos. Somos mexicanos y debemos sentirnos orgullosos por el tipo de población que tenemos y tenemos todavía muchos productos naturales que se llevan a los diferentes mercados del país. Afortunadamente, tenemos agricultores y eso es bueno, porque si no fuera por esos agricultores, ¿qué vamos a comer? ¿Verdad? Entonces, la diabesidad es particularmente relevante por la obesidad abdominal visceral. Y en diabesidad, la circunferencia de cintura para hombres es de más o igual a 102 centímetros y en mujeres más o igual a 88 centímetros. Tenemos que en diabesidad la circunferencia de cintura es aplicado a población latinoamericana y pueden usarse incluso otros puntos de corte que pueden ser menores, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, tenemos personas bien bajitas. Aquí en el país tenemos personas o muy grandotas o muy chiquitas.
Y a veces, por ejemplo, miden 1,35, pues no va a ser igual que para una persona que tiene una estatura promedio para la población mexicana. Entonces, ojo con eso. También a veces se tiene que hacer ajustes con respecto a esto. Entonces, diagnóstico de diabetes mellitus ADA 2026 se confirma con cualquiera de los siguientes: glucosa en ayuno de más de 126 miligramos decilitro, hemoglobina glucosilada arriba de 6,5 o mayor, glucosa a las 2 horas después de una ingesta de 75 gramos de glucosa, a las 2 horas si tiene 200 o mayor es igual a diabetes, glucosa al azar de más de 200 miligramos decilitro, y los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia, polifagia, pues es igual a diabetes mellitus. Entonces, ¿qué hacemos para identificación clínica de la diabesidad? Tenemos el diagnóstico que lo tenemos que integrar a través de obesidad visceral, resistencia a la insulina, hiperglucemia crónica. Y entonces vemos que muchos pacientes presentan hiperinsulinemia, dislipidemia aterogénica, hipertensión e hígado graso. Para esta identificación clínica de la diabetes, corresponde al fenotipo cardiometabólico de alto riesgo, y entonces tenemos que hacer una evaluación clínica sugerida. Vemos, por ejemplo, que en un paciente con sospecha de diabetes se recomienda la antropometría, es decir, cuánto mide de peso, cuánto pesa, cuánto mide de circunferencia abdominal. Es muy importante, ¿verdad? Porque también tenemos personas que tienen megarexia. ¿Qué significa eso? Que por más que sean obesos, ellos se ven espectacularmente bien y sienten como que no son obesos. Y eso también es un problema. ¿Dónde está el problema? Pues en la mente, ¿verdad? Y si no quitamos ese problema de la mente, pues siempre van a pensar que están con un peso excelentemente bien. Por eso, cuando se va a tratar un trastorno de obesidad, tenemos por lo regular que mandarlo a psicología, ver desde cuándo empezó, por ejemplo, a ser obeso. ¿Por qué empezó a ser obeso? ¿Estaba triste? ¿Se deprimió? ¿Qué es lo que pasó? Fue comedor compulsivo, se ponía nervioso y empezaba a comer. ¿Qué es lo que pasó? En su mayoría ha tenido ese tipo de problemas. Entonces, tengo incluso una niña de 14 años que pesa 160 kilos y ella tiene resistencia a la insulina, tiene hipotiroidismo, pero apenas lo adquirió, o sea, como consecuencia de la obesidad, empezó a disfuncionar su glándula tiroidea y tuvo muchos problemas de tipo psicológico. ¿Cuáles? Fue violada por su padrastro, después tuvo, por ejemplo, está confundida en su personalidad, no sabe si es homosexual o es heterosexual. Son muchas cosas que tiene esa niña de 14 años y todo lo que ha venido pasando. Entonces, siempre detrás de cada paciente hay una gran historia. Detrás de cada paciente, una gran historia. Y no todas las historias son bonitas. Muchas detrás de todos esos pacientes hay una historia de mucha tristeza, de mucha soledad, de mucho abandono, de mucha falta de empatía, de que nadie en su momento la escuchó. Entonces, no crean que nada más porque sí son obesos. Por eso, qué bueno que ahora está la ley de no discriminación para nadie. De verdad, porque eso de verdad que afectaba severamente a todos ellos. Todavía, pero ya no tanto. Entonces, la antropometría es fundamental, el índice de masa corporal es importante, la circunferencia de la cintura es importante. ¿Qué estudios de laboratorio le podemos pedir a nuestro paciente diabético y obeso? Pues primero que nada, una glucosa en ayuno, una hemoglobina glucosilada, un perfil de lípidos, transaminasas, insulina basal, el índice de HOMA, que ya sabemos cómo sacarlo, pero ya vimos que lo más importante es saber cuánto tiene de glucosa central, cuánto tiene, por ejemplo, de hemoglobina glucosilada, o incluso una curva de tolerancia a la glucosa, que son con los que nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico correcto para este tipo de pacientes.
La idea clínica clave, por ejemplo, la diabesidad puede entenderse como diabetes de tipo 2 en el contexto de obesidad con resistencia a la insulina o bien obesidad metabólicamente descompensada con hiperglucemia crónica. El diagnóstico de laboratorio y de gabinete de la diabesidad se enfoca en documentar tres componentes principales: obesidad visceral, como es nuestro pacientito que estamos viendo aquí, alteración del metabolismo de la glucosa y disfunción metabólica que esté asociada a una resistencia a la insulina. El diagnóstico, perdón, del laboratorio y gabinete no existe como tal una prueba clínica única para nuestros pacientes diabéticos. Cuando son diabéticos, yo los voy estudiando poco a poco y, por ejemplo, pues les vamos pidiendo lo más importante, ver cómo está la glucosa, una glucosa central, una hemoglobina glucosilada. Les pedimos, por ejemplo, también el perfil tiroideo para ver si no ya tienen un problema de hipotiroidismo, el cortisol sérico, que también nos sirve, que es lo más fundamental, por supuesto, la biometría hemática, la química sanguínea, para ver colesterol, para ver triglicéridos y para ver si no tienen alguna otra anomalía y su examen general de orina en búsqueda de un componente de tipo infeccioso que también pueden llegar a tener. Entonces, se trata de una evaluación metabólica integral. Yo incluso les pido también, ya poco a poco les pido su radiografía de tórax para ver el tamaño de su corazón, porque también en su mayoría tienen problemas para respirar, tienen apnea obstructiva del sueño y si no pregunten o vean a los gorditos, se duermen y están roncando y no duermen correctamente, se despiertan frecuentemente, tienen, por ejemplo, su hipercromía en el cuello o tienen muchos puntilleos, así como bolitas de carne que ya vimos previamente a esto. Y bueno, todo eso es esperado en ellos. Entonces, como tal, no existe un laboratorio que digamos es único para ellos, pero sí vamos haciendo su evaluación integral para saber todo lo que pueden llegar a tener ellos. El diagnóstico de laboratorio y gabinete de la diabesidad. Podemos pedir estudios básicos que nos permiten confirmar la diabetes, evaluar el estado metabólico, el metabolismo de la glucosa en ayuno, la hemoglobina glucosilada, la curva de tolerancia a la glucosa, hallazgos frecuentes, por ejemplo, que podemos encontrar de hiperglucemia en ayuno, una hemoglobina glucosilada alta, una intolerancia a la glucosa también. Aquí está la fórmula del índice de HOMA que les digo que, bueno, ya es más para estudios de investigación, pero se lo pueden pedir, ¿verdad? Es opcional. El perfil lipídico, alteraciones típicas como triglicéridos elevados, HDL bajo, LDL pequeño y denso, y esto corresponde a una dislipidemia aterogénica. Entonces, ojo con esto. En la función hepática podemos pedir el TGO o TGP, transaminasa glutámica pirúvica u oxalacética, y puede haber elevación leve o asociada a una esteatosis hepática metabólica. A veces, desde el momento en que ya les pedimos esto salió elevado, ya para la siguiente consulta yo les pido el ultrasonido y me va a confirmar lo que estoy sospechando. ¿Qué? Pues un hígado graso o la esteatosis hepática, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos haciendo nosotros con los pacientes obesos. Otros estudios podemos pedir el ácido úrico, la proteína C reactiva, podemos pedir incluso la velocidad de sedimentación globular, que en su mayoría sale elevada, también la proteína C reactiva sale elevada, la creatinina y la tasa de filtrado glomerular para ver, por ejemplo, en el ego vemos si está eliminando proteínas, la creatinina para ver si está ya dañado del funcionamiento renal o su tasa de filtrado glomerular está disminuido. Entonces, todo esto puede ser un diagnóstico integral para nuestro paciente obeso. Estudios de gabinete pues se utilizan principalmente para evaluar la adiposidad visceral y complicaciones metabólicas a través del ultrasonido hepático, que puede mostrar, por ejemplo, esteatosis hepática, hepatomegalia, porque a veces de tanta grasa se llega a crecer el hígado, ¿verdad? Y entonces, pues es sobre todo para esto.
El DEXA o la densitometría ósea. Podemos pedir, por ejemplo, medir el porcentaje de la grasa corporal, la distribución de la grasa visceral. Se usa más, por ejemplo, se puede utilizar en investigaciones, pero también podemos medir la densidad de los huesos de este paciente. ¿Por qué? Porque los va debilitando por tanta obesidad, ¿verdad? Tanto peso, va debilitando, va dañando sus cartílagos y entonces así como que los empieza a aplastar. Todo eso puede ser también degenerativo por un paciente obeso. Y esto también aplica para los pequeños, ¿verdad? Porque ahorita me enfoqué más a los adultos, pero en los niños también les pedimos todo esto. En muchos de los niños con obesidad llegan a tener hasta pie plano, síndrome de hipoventilación del paciente obeso, hipotiroidismo y pues de verdad que a veces es increíble ver cómo las mamás se enojan y luego de repente ya hasta quieren, dicen, no, es que tiene que haber una forma de cómo se baje de peso, o sea, sí va a bajar de peso, pero es gradual. Y en un niño tenemos que tener, por ejemplo, que tiene que hacer su alimentación con una ración normal. No tenemos por qué quitarle los alimentos. Son alimentos básicos, frijoles, lentejas, carnes asadas, hervidas o al vapor, pero pura carne maciza, sin piel y sin grasa. Y les pedimos, por ejemplo, que utilicen una leche light, queso panela, o sea, pueden comer, pero nada de embutidos, nada de jugos enlatados, refrescos y todo eso, porque eso les perjudica, pero sí pueden comer sus frutas, sus verduras y toda la alimentación básica, que sí la van a poder comer, ¿verdad? Pero bueno, a veces sobre todo se ve el grado de estrés de las pobres madres que pues ya hicieron que su pequeño esté bien obeso y que ahora quieren que baje. Y pues no, no es milagro, ¿verdad? No es milagro ni vamos a hacer ningún tipo ¿cómo se llama? De evento súbito y decir, ya, va a bajar. Pues no, ¿verdad? Entonces, poco a poco va a trabajarse la alimentación gradual. Entonces, la tomografía también se puede pedir en un paciente obeso, tomografía abdominal, y permite, por ejemplo, ver qué cantidad de grasa visceral, de grasa hepática son el estándar para investigaciones metabólicas. Cuando se somete a una investigación, pues es importante ver, pero como dicen, ya el paciente obeso, ¿qué dice? Pues ya hasta se da cuenta, ¿verdad?, de cuánto tiene de grasa. Entonces, esto es increíble porque hasta cuando pasan a cirugía es más complicada una cirugía de un paciente obeso que un paciente que tiene un índice de masa corporal normal. Entonces, a veces, por ejemplo, es, no, es que el médico, mira, se me infectó. Pues sí, efectivamente, porque el tejido celular adiposo se infecta más rápidamente. Si eras obeso, pues más complicaciones vas a tener, ¿verdad? Eso, como dicen, lo dicen las guías de práctica clínica, la evidencia científica, más complicaciones va a tener por la obesidad. Si tiene resistencia a la insulina, peor. Si tiene diabetes, peor. Si tiene hipertensión, peor. Si tiene dislipidemias, peor. Entonces, pues bueno, se tiene que cuidar, ¿verdad? Es ahora sí que no hay de otra. La evaluación de complicaciones asociadas, pues frecuentemente se solicitan, por ejemplo, estudios de examen general de orina para evaluar si está eliminando proteínas y qué cantidad. También un electrocardiograma para ver si ya tiene crecimiento de alguna de las cavidades o tiene incluso a veces ya tiene, por ejemplo, crecimiento de cavidades y tiene ya alteraciones en el ritmo, pueden hacer arritmias por lo mismo de la obesidad. Se tiene que ver el fondo de ojo, la evaluación cardiovascular y esto se debe al alto riesgo cardiometabólico de la diabetes. Entonces, pues es grave. Entonces vemos que la diabetes suele encontrarse, por ejemplo, pues hiperglucemia crónica, resistencia a la insulina, dislipidemia, esteatosis hepática, inflamación metabólica y muchos más. Entonces, metas en diabetes. Metas de glucosa, objetivos generales en adultos no embarazadas, ¿verdad? Entonces vemos metas de glucosa, hemoglobina glucosilada menor a 7, glucosa en ayuno de 80 a 130, glucosa postprandial menor de 180. Es fundamental.
Metas más estrictas de glucosa, hemoglobina glucosilada menor de 6,5 si es que es seguro, ¿verdad? Porque no vamos a estar tampoco dejándolo hasta 5, ¿verdad? A veces lo tienen 5,5, no, por favor, porque a veces ya también va a morir el pobre paciente. Si no muere de obesidad, va a morir porque le están dejando cifras muy bajas de glucosa y eso es peligroso. Entonces, ¿para qué vamos a exponerlo? También, por ejemplo, tenemos metas menos estrictas, que ya dijimos que son pacientes que tienen múltiples comorbilidades o seniles muy avanzados y entonces se mantienen con hemoglobinas glucosiladas menores de 8 en adultos mayores o con comorbilidades. Metas de peso corporal. La reducción de peso es un objetivo central de la diabesidad. Las metas de peso corporal, recomendaciones actuales. Se tiene que tener una pérdida de más o igual al 5% con mejora metabólica, o sea, poco a poco va a ir perdiendo, pero primero 5%. Después de que ya perdió un 5%, ahora vamos a pedirle que pierda más o igual al 10%, y esto va a mejorar muchísimo su diabetes, su hipertensión, sus dislipidemias y todo lo que tiene. Entonces, ya perdió primero 5%. Después de que ya perdió, vamos a darle el tiempo que requiera, 5%, después 10%. Después de que ya perdió 10%, ahora le vamos a pedir que va a perder un 15% y posiblemente pueda llegar a sus valores ideales de glucosa, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy productivo, muy bueno para el paciente. Entonces, y así le pedimos un 15%. Ya que pedimos un 15%, después de eso pasa un tiempo, podemos pedirle otro 15%. Y así es como se va hasta llegar a su índice de masa corporal. ¿Qué tiempo se va a llevar? El tiempo que se considere necesario. Puede ser años, pero va a bajar de peso y va a estar en mejores condiciones para él. Entonces, esto es uno de los pilares terapéuticos, la pérdida de peso en la diabetes. Ahora, metas de presión arterial en pacientes diabéticos. Se exige que tengan cifras de menos de 130-80 milímetros de mercurio. También si es seguro, ¿verdad? Porque a veces llega a la consulta con 90-60. Pues, ¿qué es eso? Tampoco, ¿verdad? Porque hay que ver qué edad tiene, si es añoso, que no se ande cayendo, porque a veces ya presenta lipotimias, a veces dice, no, pues es que en su trabajo se durmió, se sintió mal y se cayó, no, pues, ¿qué pasó? Entonces tampoco, ¿verdad? Si lo tolera, si no, nos conformamos con el 130-80. Metas de lípidos, LDL, menor de 70 miligramos decilitro porque es de alto riesgo, menos de 55 miligramos decilitro si es que es de muy alto riesgo. Ya vimos cómo sacar el riesgo cardiovascular. Si es triglicéridos, debemos de tenerlos en menos de 150 miligramos. Si es HDL en hombres, de más de 40 miligramos decilitro. Si es en mujeres, de más de 50 miligramos decilitro. Las metas de la circunferencia abdominal en hombres debemos exigir que tengan de menos de 90 a 94 centímetros, pero obvio, poco a poco lo va a ir bajando. En mujeres menores de 80 a 88 centímetros. También existen algunas metas integrales como el tratamiento de la diabetes. Busca, por ejemplo, mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la grasa visceral, disminuir la inflamación metabólica, prevenir complicaciones microvasculares, reducir el riesgo cardiovascular. Y por supuesto que en la diabetes la meta principal no es solo controlar la glucosa. El objetivo central es la reducción de peso y el riesgo cardiometabólico global. O sea, todo nos interesa en un paciente diabético. Ahora, ¿alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿No? No, Ok. Entonces, vemos. Tenemos que el tratamiento de la diabetes. El tratamiento requiere de tratamiento integral, progresivo y multidisciplinario. Aquí tiene mucho que ver, tiene que ver psicología, tiene que ver también nutrición o dietología.
y por supuesto medicina interna, medicina familiar o médico general. Tiene que ver todo, un completo, ¿verdad? Y también su familia lo tiene que apoyar. Su familia también tiene que integrarse a la dieta que él va llevando. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que fomentar el amor a su familia y la salud, la herencia que tiene que dar y que debe de dejar salud y no tiene que heredar enfermedades. Porque si no, imagínense, les hereda obesidad, pues va a tener todo el síndrome metabólico su familia, desde niños, desde los hijos, los nietos y todos los que vengan van a tener ese mismo tipo de concepto de una alimentación exquisitamente llena de carbohidratos y de azúcares, y eso va a ser un peligro para todos ellos, porque todos se van a enfermar y más pronto van a tener complicaciones, y a veces entre una generación y otra se dice que a más temprana edad van a presentar complicaciones antes que, por ejemplo, que los padres o antes incluso que los abuelos. Entonces, todo esto va así como que haciéndose cada vez más y más y más, y es peligroso. Entonces, bueno, el tratamiento integral está dirigido a reducir el peso corporal, a mejorar la sensibilidad a insulina, controlar la hiperglucemia, disminuir el riesgo cardiovascular y prevenir complicaciones metabólicas. ¿Cuáles? Diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias, principalmente, ¿verdad? Entonces, el manejo incluye intervenciones en el estilo de vida, tratar de convivir, pero no consumir refrescos. Decía la otra vez, por ejemplo, una personita que estaba en la casa y decía que ella siempre, por ejemplo, cuando se pedían tacos o se preparaban tacos, siempre era refresco. Pues no, ¿verdad? Porque nosotros consumimos agua, agua de avena, agua de Jamaica, agua, por ejemplo, de una fruta que se tenga en la casa, y siempre hay que cambiar. O sea, el hecho de decir, por ejemplo, que hay comida rápida que nos gusta, la podemos pedir, pero que no sea frecuente, porque si esto se repite cada 8 días o cada vez que se reúnen y esas reuniones son frecuentes, pues esto de verdad que termina siendo una bomba, ¿verdad? Porque es terrible. Entonces hay que cuidar mucho la buena alimentación, la buena convivencia y por supuesto la dieta saludable para evitar esa obesidad que se está presentando en casi la mayoría de las personas mexicanas, de la población mexicana. Por eso estamos en los altos índices de obesidad a nivel nacional. Entonces, pues mejoremos el estilo de vida y por supuesto también, por ejemplo, dar tratamiento farmacológico adecuado. A veces, por ejemplo, no le hacen los ajustes pertinentes para llegar a las metas de diabetes. ¿Y por qué? Porque a veces vimos o hemos visto, por ejemplo, que algunos de los colegas no conocen las metas de hipertensión arterial, de diabetes, de lípidos, no las conocen, y eso es un factor de riesgo. Por eso les platiqué también de unos colegas que andan por ahí y que decían ellos que son diabéticos y que tenían sus cifras de glucosa exquisitamente dulzosos. Y dice, no, es que yo ya siempre tengo esa glucosa arriba de 200. Y pues no, ¿verdad? Entonces, entendamos esa parte y también tenemos que ser, por ejemplo, que sabemos bien que todos estamos en la casa del jabonero. Aquel que no cae, resbala. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues fomentar los conocimientos, la evidencia científica, hacerlo todo con fundamento, de acuerdo a lo que verdaderamente se ha revisado y que es en bienestar de los pacientes, y no nada más sacarnos de la manga cualquier cosa o por decir alguna cosa y decir, no, es que está normal. Pues no, ¿verdad? O sea, no. Enseñarles también a nuestros pacientes que se tienen que cuidar en domicilio para ellos, no para nosotros, para ellos, porque pues ahora sí que ellos van a sentir las complicaciones si las llegan a tener, llámese agudas o crónicas, y va a ser un problema para ellos y también para su familia. Entonces, pues el tratamiento farmacológico se debe de ajustar siempre para llegar a las metas. Por eso se las pongo. Y en caso de que no haya mejoría, por ejemplo, de que no baja nada de peso, pues a lo mejor ofrecer una cirugía metabólica, ¿verdad? La cirugía bariátrica, por ejemplo, las mangas gástricas y todo eso, ha resultado muy útil.
y entonces pues sí son de alto costo, pero vale la pena que se realicen una cirugía para que también bajen de peso, sobre todo cuando son obesos mórbidos y ya se vio que no pueden bajar de peso, ¿verdad? Pero por supuesto tienen que trabajar mucho con su buena alimentación. Entonces hay intervenciones en el estilo de vida que nos interesan mucho, son la base del tratamiento en todos los pacientes. Y entonces vemos que la alimentación se recomienda, por ejemplo, un déficit calórico estructurado, que debe de ser, por ejemplo, de 500 a 750 kilocalorías al día, y debemos de hacer que predominen más las verduras, las frutas, y no tanto las carnes y sobre todo las fritangas, ¿verdad? Porque a veces lo quieren hacer todo empanizado y todas las semanas y todos los días empanizado, pollo empanizado, por ejemplo, bisteces empanizados y todo empanizado. Pues no, porque se comen la grasa y es muchísima grasa y muchísimas harinas y eso tampoco es conveniente. Hay patrones dietéticos con evidencia, como por ejemplo la dieta mediterránea, la dieta baja en carbohidratos, la dieta hipocalórica balanceada y una dieta rica en fibra, ¿verdad? Para que también estén haciendo buenas evacuaciones, porque todo pasa con el obeso. A veces sufre ya de estreñimiento y no precisamente porque tenga hipotiroidismo, sino que se estreñe porque come mucha grasa. Entonces, pues hay que ver que, por ejemplo, en la dieta mediterránea, puede comer carnes rojas ocasionalmente, carne, huevo algunas veces, pescado, mariscos, yogur y queso. Y también, por ejemplo, puede hacer su actividad física, puede comer verduras, frutas, legumbres, frutos secos, aceite de oliva y cereales, pues eso casi todo el tiempo sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, los efectos de estas buenas dietas, pues es disminución de la grasa visceral, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce también la hemoglobina glucosilada. Se pide que también un paciente diabético camine, no le pongan a correr porque se va a lastimar y al rato va a regresar y ya se hizo un esguince, ya se fracturó y va a quedarse más tiempo sentado y sedentario y va a tener más riesgo de incrementar más de peso. Entonces, actividad física, solo caminar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, caminar, caminar, caminar. Y se exige, por ejemplo, que es más o igual a 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico. Puede incluso bailar o puede incluso caminar. Eso sí lo puede hacer. Y también ya después, cuando ya vaya reduciendo de peso, pues un ejercicio de resistencia de 2 a 3 veces a la semana. Pero eso conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Que ya haya perdido por lo menos un 10%, entonces ya puede empezar con este tipo de rutinas. Mientras tanto, pura caminata para que no se llegue a lesionar y no subidas ni bajadas, es recto, que camine en recto, 30 minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, efectos, aumento de la captación muscular de glucosa con el ejercicio, reducción de la resistencia a la insulina, disminución de la grasa visceral. Las intervenciones conductuales van a incluir educación nutricional, autocontrol, apoyo psicológico, modificación de los hábitos y todo esto va a ser esencial para el mantenimiento del peso. El tratamiento farmacológico en diabesidad se prefieren fármacos que controlen la glucosa y que reduzcan el peso. La metformina es el fármaco inicial en la mayoría de los pacientes. La metformina, sus mecanismos de acción es que disminuye la gluconeogénesis hepática y mejora la sensibilidad a la insulina. Los efectos disminuye la hemoglobina glucosilada hasta menos de 1 a 1,5% de lo que tenía. No produce aumento de peso. Y tenemos también los agonistas del receptor GLP-1, como por ejemplo la exenatida, lixenatida, liraglutida, exenatida ER. Tenemos varias, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, que estos son agonistas del receptor GLP-1 y semaglutida, liraglutida, los que tenemos aquí en esta imagen. Y los efectos, pues que disminuyen el apetito, retrasan el vaciamiento gástrico y mejoran la secreción de insulina dependiente de glucosa. También los beneficios que tiene, pues reducción de peso significativa, disminución de la hemoglobina glucosilada, protección cardiovascular y son fármacos claves en diabetes.
Tenemos también los inhibidores de la CGLT2, que es la dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina, ipraglifosina, tofoglifosina, remo, remoglifosina y también serglifosina, todos ellos, ¿verdad? Entonces tenemos ejemplos de esto, aquí están los mecanismos, pues que aumentan la excreción urinaria de glucosa, los beneficios, pues pérdida de peso moderada, reducción de presión arterial, beneficio cardiovascular y renal. Y otros fármacos, pues también se utilizan como los inhibidores de la DPP-4, la insulina, sulfonilureas, que son menos preferidas porque aumentan de peso. Pero bueno, la farmacoterapia para obesidad, por ejemplo, puede combinarse con tratamiento antidiabético. Y tenemos, por ejemplo, opciones de esto, como los agonistas GLP-1 a dosis de obesidad, o tirzepatida, o incluso Orlistat. Y también el objetivo de esto, pues, es la pérdida de peso de más del 10%. También está la cirugía bariátrica, vean, la manga gástrica, y está indicada, por ejemplo, en personas que tienen obesidad de más de 40 kilogramos por metro cuadrado o incluso con índice de masa corporal por arriba de 35 kilogramos por metro cuadrado con diabetes. También, por ejemplo, que tengan superiores a 30 con diabetes no controlada. Que no se controle, pues se les sugiere un bypass gástrico. La cirugía metabólica tiene procedimientos como gástrico, manga gástrica, y los efectos de esto es que los efectos es la remisión de la diabetes de tipo 2, disminución de la resistencia a la insulina, reducción de la mortalidad cardiovascular y pues es el tratamiento más efectivo en diabetes severa. Tenemos entonces que el manejo cardiovascular debe tratarse de forma simultánea, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, hígado graso, síndrome metabólico, y esto es parte esencial del manejo de la diabetes. El enfoque terapéutico escalonado, por ejemplo, suele seguir la secuencia de cambios en el estilo de vida, metformina, GLP-1, SGLT2, terapia combinada o cirugía metabólica, ¿verdad? Y entonces, pues es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Ya ustedes me dicen si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este tema, ¿les gustó o no les gustó? Pues también, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen. ¿Nadie quiere participar? Yo, maestra, muchísimas gracias. Muy interesante su clase. Me gustó. Ok, ok, muy bien. Esa es la intención, que ahora sí que se vayan con la espinita de que tienen que trabajar mucho con sus pacientes, con su persona, para evitar y prevenir muchas enfermedades, sobre todo de riesgo cardiovascular y de todo lo que hemos venido revisando en diabetes, ¿verdad? Entonces, pues esa es la intención. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a la dieta, mencionó respecto al queso. Los pacientes diabéticos pueden consumir queso panela. Un paciente sano, bueno, sano entre comillas, después Sí. de los 50 años, puede consumir queso panela en la vida diaria, digamos, cada tercer día o se suspenden por las grasas. No, puede comer, puede consumir. Nada más que también cuidemos la otra parte, ¿verdad? Porque pues ahora sí que recordemos que los lácteos son muy buenos. Sin embargo, después de los 50 en mujeres, pues por lo regular ya tienen menopausia, entonces puede tener hipocalcemia y es favorecedor cada tercer día. Ahora, si quiere acabarse un queso y, por ejemplo, cada semana, pues ahí sí, ¿verdad? Podría ser a lo mejor productor delitos a nivel vesicular. Entonces, pues ahí Perfecto. tendría que cuidarse un poquito, ¿verdad? Un poquito más, pero sí, sí puede consumir, sin problema. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? Ahorita fíjense que vino la temporada fuerte de todo el Guadalupe Reyes y entonces muchos de los pacientes o muchos de los médicos se obsesionan y les dicen, no, 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 le digo, bueno, ¿de qué sirve si de todas maneras lo van a consumir? Entonces yo, por ejemplo, les dejo que consuman en Navidad su ponche de frutas, pero sin azúcar.
sin azúcar. Entonces, ojo, ¿qué tiene el ponche de frutas? Tiene, por ejemplo, ciruela pasa o pasitas, tiene caña, tiene tejocote, tiene, por ejemplo, manzana, tiene pera, tiene piña. Son frutas naturales, puede consumir el ponche, pero sin azúcar, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar. Si va a consumir, por ejemplo, en temporada de pavo o de pierna, puede consumir la carne maciza, pero que no tenga grasa. Si tiene papitas o eso que las consuma, no pasa nada. Si va a consumir pavo, pero que no, que le quite, por ejemplo, la piel y que consuma la pura carne maciza, puede comer y puede disfrutar bien, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Si van a preparar pastas, por ejemplo, de preferencia que sea con crema light, no le pongan mayonesa porque es mucha grasa. Entonces hay que cambiar uno por lo otro, porque a veces hacen mucha, por ejemplo, mucha pasta y con mucha mayonesa, pues es mucha grasa y no la va a poder comer. Entonces pueden cambiar y buscar alternativas como de crema light y puede consumir el paciente diabético un poco de pasta, ¿verdad? Entonces cosas así que se pueden, digamos, adecuar para el paciente diabético. ¿Alguien más? ¿Ya no tienen dudas? Bueno, si ya no tienen más dudas, nos vemos en 8 días. Vamos a ver diabetes e insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Les parece interesante? Sí, sí. Ok. Sí, Bueno, entonces vamos a revisar ese tema. Hay mucho sobre diabetes y de verdad que pues dice no acabaríamos, pero bueno, vamos a ver lo más relevante de la diabetes y de todas las enfermedades que se asocian con la diabetes. Ujú. Entonces, bueno, sería todo de mi parte. Les agradezco su atención. Esperamos que hayan aprendido algo el día de hoy y nos vemos en 8 días. gracias, buenas noches. Y Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches a todos.